Feo de feos. Ya, muy bien. Muy bien, entonces como todos tienen este documento, les vamos a pasar a compartir. Vamos a saltearnos algunas preguntas, ya vamos a hacer solamente lo más relevante, porque son un montón para abarcar varios temas. Puedes dejar tu mensaje en la... Ya. A ver, iniciamos con la Edad Moderna. ¿Te acuerdas que la Edad Moderna? Claro, profesor, es el periodo en donde se da el desarrollo del comercio, la formación de ciudades, ¿ya? Surgen ahí el comercio internacional, el banco, los talleres, que son las nuevas unidades de producción, ¿no? Donde está el maestro, el dueño del taller, los oficiales, que son los trabajadores a cambio de un salario, y también están los aprendices. ¿Quiénes son los aprendices? Los trabajadores que recién están incorporándose a este nuevo sector productivo, que vienen a ser los talleres. Los talleres cuando se juntan forman gremios de un solo oficio. Gremio de zapateros, textileros, carpinteros, etcétera. Cada taller tenía su estilo de hacer las cosas. ¿Y los gremios para qué se juntaban? Para poder controlar los precios y la calidad que había en esa ciudad. Pero cuando se juntan varias ciudades, se llama, cuando se juntan varias ciudades se llaman ligas. ¿Qué cosas son las ligas? Las ligas vienen a ser ya unión de ciudades comerciales. Y las ferias que eran comercio internacional. ¿Está bien? A ver, entonces, ¿pueden responder la primera pregunta? Gremio. Gremios. Gremios. Gremios, entonces. Muy bien, gremio. Excelente, Yanitos. El humanismo es un movimiento renovador que dio impulso al Renacimiento. No es característica de dicho movimiento. A ver, dime. La E. A ver, Bruno dice la E, creo. No sé, profesor. La C. La C. No sé. Taikensi. Taikensi es su nombre, señorita. Qué interesante. Bien, a ver, fíjense, la E o la C. Bueno, recordamos entonces, el humanismo y el renacimiento son parte de un movimiento en general que propone tres cosas principales. Propone ya en contra de la escolástica, que era el pensamiento medieval impulsado por Santo Tomás de Aquino, que consistía en que todas las cosas deben de girar en torno a Dios, y también que la razón debe de servir para fundamentar la existencia de Dios. ¿Has leído las 5 vías de Santo Tomás? Todos los que son creyentes les recomiendo que lean las 5 vías de Santo Tomás, porque vas a encontrar 5 fundamentos del por qué racionalmente debes de creer en Dios. Utiliza la razón para fundamentar la existencia de Dios. ¿Ya? Mire, yo recomiendo un libro para que luego no diga, el profesor tiene su idea, no nos dice solamente su idea. No, no, no. El conocimiento es amplio, variado. ¿Ya? Es mejor leer a Santo Tomás de Aquino que decir yo creo en Dios porque mi mamá y mi papá creen en Dios. Mejor es tener un fundamento. ¿Está bien? Entonces, ya, esa idea teocentrista de la razón estar en función de la fe, que es propio de la escolástica, o sea, el pensamiento medieval, va a ser criticado por el humanismo y el renacimiento. Y propondrá qué cosa, que en vez de esto, ahora el movimiento, el pensamiento debe ser el hombre el centro de las cosas. El homo mensura,
Esto que hablaba, ¿no? Protágoras. El hombre es la medida de las cosas. ¿Ya? O sea, si yo hago algo, debe ser porque hace bien al hombre, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ya? La fe no debe de estar por encima de la razón. El racionalismo predomina sobre la fe. En otras palabras, un pensamiento escolástico, ¿cuál es? A ver, un clásico, ¿ah? Un clásico. Si alguien muere, ¿por qué es? Ni los doctores sabían de qué han muerto. ¡Oh! Dios ha hecho su voluntad. Pero si muere así un asesino en serie, violador, ladrón, cruzando la calle, la carretera Centenario, ¿ya? Ya una moto le hace perder el equilibrio a este ladrón. Y viene un motocar, ¡puf!, le eleva en el aire y lo rebasa, pues un camión con 5 troncos que venía encima, ¡plá!, y lo arrastra y lo hace mugre, pues. Esa muerte tan dolorosa se le atribuirá ¿a quién? ¡Ah! ¿Por qué ha muerto así ese hombre? Ah, porque es un violador asesino. Ah, está, pues, Diosito castiga, dice. Eso es escolástico. Profe, ¿usted cómo sabe? ¿Por qué no? ¿Por qué usted no dice que es castigo de Dios? Porque ¿por qué ha caído, pues? ¿Por qué perdió el equilibrio? Hay una causa, ¿sí o no? Porque quería escaparse, porque lo estaban correteando. Existe una causa. Y una causa después de otra y otra y otra. No, profesor, es Dios. Ah, ya, entonces si es Dios, tú dirás entonces. ¿Y qué tal si en vez de un ladrón, una abuelita? Suena un poco sensible esto. Pero intentando cruzar la avenida, no vio bien, pues ya le falla la vista. Y tuvo un final similar. ¿Qué vas a decir? ¿Castigo de Dios? No, ¿Ah? ¿Qué Dios vas a lo decir? quiso así. Era su hora. ¿Ah? Podemos decir, Diosito ya lo estaba llamando para una mejor vida. Quieren que sea un angelito. ¿Ya? Profesor, pero puede ser eso, ¿verdad? Así, las buenas y las malas acciones son de esa manera recompensado. ¿Y qué tal un recién nacido que no tuvo tiempo, oportunidad de hacer buenas y malas acciones? Y muere de esa manera. ¿Te das cuenta cómo hay un esfuerzo por meter la justificación divina? Y ese recién nacido, pues, ¿por qué ha muerto? Porque tiene insuficiencia respiratoria, cardíaca, qué sé yo. Hay una causa natural. Esa causa no niega la existencia de Dios. Los humanistas y renacentistas, Tiene que ver cómo se manifiesta, por ejemplo, un hecho, no la explicación, responder hacia el porqué, y lo otro, la predicción que pasará hacia el futuro. ¿Ya? Esos son los conceptos más realizados. gracias Jessica, ¿cómo lo interpretamos? Prenda su cámara, por favor, señorita. Ya. Señorita Jessica, si está haciendo otra cosita, yo no me voy a molestar, ¿ah? Ya, no soy un profesor tóxico que se resiente porque su alumno de ingeniería se va a escuchar química en vez de historia. No, no, no. Disculpe, ¿Ya? profesor. No va a volver a pasar. ¿Ya? Sí, no va a volver a pasar, señorita, porque nunca más va a volver a entrar a mi clase. No, mentira, estoy bromeando. Ya, ten cuidado, pues, ñaña, ten cuidado, pues. ¿Cómo vas a hacer eso? Ya. Bien, seguimos. Ya. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, el uso de la razón no debe de negar la existencia de Dios. Y es que los humanistas y renacentistas nunca fueron ateos. Ellos no son ateos. Son teístas. ¿Qué quiere decir? Que creen un Dios creador, ordenador, más no son parte de una iglesia. ¿Se dan cuenta? Pero buscan la explicación de la razón. Es por eso, ñaño, ¿ya? Que la semana, a 3 días del examen de admisión, todo el mundo se vuelve creyente.
Todo el mundo se vuelve creyente. Ya me tienen hinchado con con encomendarse a Dios, que sea tu voluntad, Diosito, que ingreso o no ingreso. Ay, no seas ridículo, pues, hijo. Es tu preparación. Profe, pues una ayudadita no está de más. Bueno, ¿ya? La vida no se acaba. Tu sueño va a llegar, producto de tu esfuerzo, ¿correcto? Entonces, eso es el uso de la razón, ¿no? Entonces, si ingresas, va a ser producto de tu esfuerzo. Si no, porque te falta un poquitito de base. Sigue, ¿ya? El humanismo, entonces, ya va a chocar con esa mentalidad teocentrista. La crítica sería, no es característica, predominio de la escolástica. Pues, ¿por En qué? contra. Porque la escolástica, ¿qué cosa es? Es el pensamiento medieval. ¿Y cómo se llama quién fue el padre del pensamiento medieval escolástico? Tanto Muchas gracias, caballero. Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? Santo Tomás de Aquino. Maquiavelo, su obra El Príncipe, plantea criterios relacionados principalmente con El Príncipe de Maquiavelo. Profesor, ese no fue el que dijo, el fin justifica los eso, medios. sí. Correcto, Kenji. Ahora dígame usted, ya. ¿Qué quiso decir el príncipe con eso? ¿Qué significa, ya? ¿Eh? ¿Cuál es la finalidad de esta frase de Maquiavelo? ¿Eh? A ver, pero coméntenme. ¿Por qué no participa la ingeniería? Ya. A ver, dime, ¿cuál es el teorema de Fibonacci? Ya está. Fibonacci, ahí está. Tu campo. 1, 1, 2. 1, 1, o sea, se lo suma peso 2 más 1, sería 3, No, 3 más 2. Claro. Que no se empieza con el 0, ¿no es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13? Sí, eso, profe, exacto. Sumado, pe. Tú mismo sabes. Ya. En el teorema de Fibonacci, el término 1 es el 0, no es el 1, ese es el término 2. Y el término ya, que vamos a hablar del término enésimo. Ya, ahora sí, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ya, vamos, ñaño, vamos. El príncipe. ¿Eh? Tú vas a ser el siguiente ingeniero presidente del Perú, pues. La E, Prepárate. Profe. Respuesta. La ¿Por E. qué? A ver, profesor, discúlpeme, pero yo no sé nada del príncipe, pues. Ya, te explico. El humanismo, ya hemos hablado entonces de los humanistas. Los humanistas surgen en el país de Italia. La ciudad más importante, Florencia. La clase que financia a ellos se llama la burguesía. Cuando protegían y financiaban, están haciendo el papel de mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Los financistas de los artistas y literatos. O sea, auspiciadores. ¿Ya? ¿Qué más? La familia más importante de mecenas eran los Medici. ¿Ya? Bueno, representantes del humanismo. ¿Quiénes son los más importantes? Debes de recordarte de dos que son los más importantes. El padre, que es el iniciador, y el máximo representante. Son dos cosas distintas, ¿ya? ¿Quién es el padre del humanismo, que es un movimiento literario? Petrarca. Petrarca. ¿Cómo se llama la obra de Petrarca? El cancionero. El cancionero. El cancionero. Luego viene Giovanni Boccaccio, ¿con quién? Con el Decameron. Decameron. Luego viene Nicolás Maquiavelo con el príncipe. ¿Y cuál es la finalidad de Maquiavelo? Hablar sobre el buen gobierno, lo que debe de hacer un monarca. Este libro es interesante. ¿Ya? Antes que estés posteando tus estados de viva Castillo, viva Keiko, ponte a leer El Príncipe, ñaño. De verdad. El que dice, un gobernante tiene que ser mentiroso, hábil y frío. La finalidad es el mantener el poder de la monarquía. No importa si mientes.
porque el fin justifica los medios. Yo sé que un alumno que lee esta frase dice, el fin justifica los medios. No importa los medios que utilice, tengo que ingresar a la universidad. No importa los medios que utilice, tengo que conquistar su amor. Eso es para los monarcas, no, profe, o para los señores feudales. Claro, pues, eso es un discurso para el rey, solamente para el rey. Le está diciendo al príncipe, no importa lo que hagas, hazlo. Si tu hermano es el hermano mayor, heredero, pero es incompetente para la monarquía, mátalo. Mátalo. Si tu padre es un rey que está anciano, quitando oxígeno a la gente, ¿ya? Y no puede tomar decisiones, se deja llevar por la caridad, porque ya pues, le entró pues ya sus emociones de viejo. No, está llevando a la misma ruina al rey. Entonces, mátalo. Mátalo. No duermo, Si el pueblo quiere, si el pueblo quiere un gobierno, ¿no? Que sea elegante, con muchos títulos, ¿no? Dale eso. Cuando metieron a Merino y la gente se levantó contra Merino, lo cual estaba bien, la gente quiere, ¿cómo va a gobernar este? No tiene ni título, no es un incapaz, ya. Toma tu Sagasti, pues ahí está todo, 20 títulos. Ahora, ¿qué haces? Ahora, pide títulos. Como si con los títulos gobernaras. Espero que haya sacado lección, ya, generación bicentenaria. Ya, espero, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál fue el problema? Que pediste títulos. Ahí está, toma tus títulos. Para que no molestes. La finalidad es el buen gobierno del monarca. Y el monarca es un monarca tirano. No importa, eso tiene que hacer. Tiene que ser eso. Seguimos. Entonces, la necesidad de concentrar poder del monarca, ¿ya? La idea fundamental del humanismo del siglo XIV y siglo XV considera que, preguntita de San Marcos Domingo, Dios hizo al hombre imagen y semejanza. La D. ¿Sí? Cuidado, ¿ah? La E, profesor. Esto es un planteamiento del cristianismo. La D, No profe. es del budismo, Sí, me acerco. ¿ya? La E, La profesor. D, Sí, profe, la D. la E, los hombres deben de velar por sus intereses. Ah, La D, interesante. La D, La D, profe. ¿Ya? Pero más preciso es el lomo mensura. El hombre es medida de las cosas. Protágoras, ahí está, Protágoras, el grande. Protágoras. ¿Ya? O sea, la felicidad, el bien, se debe medir en función de lo que le haga bien al hombre. La idea que el hombre a la medida de todas las cosas fue planteado por Lúcete. La B. Lúcete. La B, ¿no es cierto? Ay, ¿O no? asustando, profe. Estaba loco. Mentirita. Para ver si caes. ¿Ya? Fueron los pioneros de los viajes de exploración e invasión europea. ¿Quiénes son los primeros? Los españoles, ¿no es cierto? Sí, los No españoles. son los portugueses, profesor. Los portugueses, profe. Portugueses, bro. Ah, cayendo en mentiras. Atrapada, ahí estás, pues, ¿ya? Caíste en mi mentira. ¿Cuál es la respuesta? Portugués. Portugueses. Profesor, ¿cómo se llama ese viajero portugués que llegó a la India? Quiero saber. ¿Cómo se llama? Vasco da Gama. Llegó a la India. Profesor, ¿cómo se llama el rey que impulsó los viajes de exploración, profesor? ¿Cómo se llama? Ya, se llama Enrique el navegante. Ya, luego vienen los españoles con los reyes católicos, con Cristóbal Colón y la capitulación de Santa Fe. El documento mediante el cual se oficializa la conquista de un territorio se denominaba, ¿cómo se llama? Bula. Enmiendo. La Real Cédula. La P. ¿Cuál? Real Cédula. La Real Cédula, creo. ¿Qué dicen los demás?
Creo que es capitulación, pero me da miedo. La capitulación. A mí también me da miedo. Requerimiento. Ya, pero ¿por qué? Pues, porque La B. dame un momento, Estoy entre la A convénceme, y la yo no B, soy profe. fácil. Yo no soy fácil, convénceme. Entre la A y la B. ¿Entre la A y la B? La B. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Primero, debe de recordar que esa que dice Real Cédula es el documento con el cual se creó el virreinato, 1542. ¿Ya? Al costadito de Real Cédula escribe, ¿ya? El virreinato. ¿Ya? El virreinato. Del Perú se crea con Real Cédula. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa Real Cédula? Las nuevas leyes de Indias. El requerimiento, ¿qué cosa es? Es la solicitud de rendición de un país sobre otro. Ejemplo, el padre Valverde, que le pidió que se rinda ya a Atahualpa. ¿Recuerdas? Que le hizo, le presentó la Biblia. ¿Te acuerdas, no? ¿Sí? Evangelizó. Ya está. Ya. Bueno, le pide que se someta a la corona, ¿no? Ya, acuérdate, acuérdate. Nada que yo borro casé rápido, profe. ¿No? Nada de eso, nada de eso. Profesor, ¿Ya? Dime, Kenny, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? el viaje ¿Qué? de la circunnavegación era, creo, era de Magallanes, ¿o de quién era? Correcto, joven. El viaje Ah. circular alrededor de la Tierra se llama el viaje de circunnavegación. ¿Ya? Y ese fue, ¿ya? Alejandro de Magallanes. ¿Ya? Muy bien, caballero. Continuamos. Las bulas. Existe un papa que dividió el territorio entre España y Portugal. Propuso, ¿ya? Se llaman las bulas alejandrinas. En Argentina, ¿no? ¿Ya? Ya, estas bulas alejandrinas lo que va a hacer es repartir el territorio de Brasil más bien, ¿ya? Dándole a Portugal y el resto para España. Pero Portugal va a protestar, no va a estar de acuerdo. La respuesta es la capitulación. Ejemplos, capitulación de Toledo, la capitulación de Burgos, ¿ya? La capitulación de Ayacucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la respuesta. No ocurrió en la Edad Moderna, dime. Las cruzadas. Las cruzadas. Las cruzadas, profe, aló. ¿Sabes o no sabes? ¿Por qué? ¿Cuándo empieza la Edad Media? Caída del imperio. 476. En el siglo XIII. 1453. ¿Hasta cuándo? Hasta la Revolución Francesa, 1789. ¿Y cuándo se produce las cruzadas? En el año de 1095, la guerra más larga de la historia de la humanidad, casi 200 años. Entonces esa está fuera de la Edad Moderna. El Renacimiento, claro que sí, siglo XV, siglo XIV, siglo XV. La Reforma Protestante, siglo XVI. La Contrarreforma, siglo XVI. O sea, todo esto es en la Edad Moderna, menos las cruzadas. Oye, ¿y quién inició las cruzadas? ¿Ah? ¿Quién lo inició las cruzadas? Había un papa. ¿Cómo se llama el papa? El papa se llama Urbano. No, profesor, yo la verdad no le creo. ¿Cómo es posible que la iglesia vaya a iniciar una guerra tan sangrienta y tan larga, la más larga de toda la humanidad? Yo no le creo, no le creo. Qué bueno, a mí no me gusta que me crean. Ya, desconfía de mí. Sí, pero investiga el concilio de Clermont. ¿En qué año? 1095. Con el Papa Urbano II. Ahí está, Urbano II. Ya, entonces si no vas a leer, entonces ya pues ya no, ¿qué vas a desconfiar? Pues tienes que leer. Es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien. La respuesta era las cruzadas. Ya sabes que la pregunta es un pretexto para darte posibles datitos que te pueden preguntar. Muy bien.
Michelangelo Buonarroti, entre sus obras de pintura se identifica, ya, vamos a hablar de estos señores. ¿Quiénes eran los representantes del Renacimiento? Tortuga Ya Ninja. hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado de Tortugas Petrarca, ninjas. Maquiavelo. El máximo representante del humanismo, de la corriente literaria, es Erasmo de Rotterdam con su obra Elogio a la locura. Pero en el Renacimiento encontramos a 4 genios. Son pero Rafael, tan geniales que se les ha promovido, ¿no? O se usó sus nombres para ponerle a las tortugas niñas, ¿no? Las 4 tortugas niñas. ¿Quiénes son? Donatello, Rafael, Leonardo. Miguel Ángel, Claro, Leonardo da Vinci. Miguel Ángel y también. es verdad, es verdad. Yo cuando estaba en Florencia a fines del siglo XV, visitando, bueno, no voy a decir con quién, porque no me gusta exhibirme, ¿ya? Pero yo estaba paseando entre Génova, Venecia, Italia, ¿ya? Y de pronto, pero Venecia, pues no era la Restiga cuando sube el barco, claro. En fin, ¿ya? Entonces, pues ahí estaba Donatello esculpiendo el David en bronce. ¡Oh! Y tú verías a las monjas cómo lo miraban. ¡Ay, no puede ser, Donatello! Lo hizo Calato. Profe, ¿cuál es el problema? Que en la Edad Media, pues nadie podía pintar a alguien Calato, pues. ¿No? ¿Te imaginas cómo se le salieron los ojos? Digo, cómo se irritaron las monjas y la sociedad medieval? Eran pinturas subversivas. Profe, ¿qué está hablando? Subversivo es aquello que quiere subvertir el orden, quiere voltear. Y estos artistas eran subversivos. ¿Por qué? Porque todos los criterios o los estilos artísticos los mandaron a la ruina y establecieron nuevos patrones. El hombre, su belleza, sus músculos. Mira esta perfección humana. Mira. Ahí está. La perfección del hombre. ¿Ves o no ves? Hermoso. ¿Dónde? Bueno, los envidiosos no se van a dar cuenta, pues. Los envidiosos no se van a dar cuenta, ¿ya? Esta perfección de Donatello. Ya, muy bien. Y eso, estamos duros sin ir al gym. Sí, así es. ¿Ya? Luego viene Rafael di Sanzio. ¿Qué hace Rafael di Sanzio? Pintó la escuela de Atenas. Y ahí estaban los sabios más grandes, ¿no es cierto? Rafael di Sanzio. ¿Ya? Luego encontramos a Michelangelo Buonarroti. Capilla Sixtina. Juicio final. ¿Ya? Pintó la Capilla Sixtina desde la creación hasta el juicio final. Y ahí está la muestra de rebeldía, ¿no es cierto? Michelangelo pinta a David Su ombligo. y le pone, pintó a Adán y le metió un ombligo. ¡Plin! Le metió el ombligo. Abusivo. No, ¿cuál es el problema? Que el Papa dijo, no, ¿cómo posible? Inaccettabile, molto bello, Pedro el Adán, inaccettabile. Pero ¿qué pasa, papita? El ombligo, inaccettabile, ¿cómo posible? El resto, molto bello. Oye, lo que está hablando, ¿qué cosa es? Que cómo le va a meter un ombligo a Adán si es producto de la creación. Y el ombligo, pues, es un vestigio del parto. ¿Te acuerdas cuando estabas en el vientre de tu madre? ¿Te acuerdas o no? Sí, dice su compañera. ¿Alguien se acuerda cuando estaba en el vientre de su madre? ¿Qué te vas a recordar? Oye, no hay memoria en ese momento. Hay percepciones nomás, claro. Sí. Ya, estaba así agarrado del cordón umbilical, ¿sí? Ahí está, ya, eso, ombligo, ahí está. Entonces pregunto yo, ¿ya él está criticando la existencia de Dios? ¿Está criticando la creación? No, para él es un acto racional, pues dice, si todo el mundo tiene ombligo, Adán también tiene que tener ombligo. ¿Ya? Y pues expresó su rebeldía. Y el genio de todos los genios. Da Vinci. Leonardo da Vinci. Lisa, Leonardo
Da Vinci. Sí, sí. De él no vamos a decir qué hizo, sino qué no hizo, qué le faltó. Porque hizo de todo, de todo. Fue inventor, fue ingeniero, arquitecto, fue pintor, escultor, ya diseñador, paleógrafo, ya, y un montón de cosas más. Inventó el hélice, ya, Submarino también. inventó un buzo para explorar las profundidades. Hoy submarino no sea, pero Un sí tanque, un profe. buzo para explorar. Un tanque Ya, también. un tanque de guerra, sí, el tanque para Enrique VIII, ya, pero que nunca lo llegaron a comprar ese tanque porque las ruedas eran pésimas, pues, y el terreno accidentado, no era funcional. Ahí está mosqueando los tanques. Pero tenía 4 cañones, ¿eh? Vos también, profe. O sea, ¿te imaginas el año 1400 creando un tanque, lo que se va a crear 500 años después? Un hélice que va a ser 500 años después. Un buzo que surge en la Primera Guerra Mundial. Un Ya robot es una también, cosa de loco. profe. Claro, sí, utilizó sistemas de presión, ¿no? Para mover piezas, ¿no? Robot propiamente dicho, no sé si le corresponde el término, ¿ah? Así, Ya, pero así sí, como un, pero- así como un bosque, o sea, algo así. Algo simple nomás. claro, sí, de eso sí. ¿Ya? Entonces, eso es Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, y no entramos a las partes religiosas porque da Vinci es increíble, pues. Ya, da Vinci es increíble, ¿no? ¿Ya? Y al movimiento al que él pertenecía es más polémico todavía, porque él era de los antiguos, había encontrado escritos antiguos que consideraban que no habían sido incluidos dentro de la Biblia, ¿ya? Y él decía pues de que Jesús había un movimiento antes muy antiguo que decían que Jesús tuvo su esposa, María Magdalena. era María Magdalena, y había tenido descendencia, Hay un libro también, pero que creo. la sociedad machista, tanto hebreo como también romana, nunca podrían aceptar que la sucesora de Jesús pueda ser una mujer. Hay una obra también, profe, el Código Da Vinci, creo. Claro, aunque eso es una novela, ¿no? No. Eso es una novela sobre lo que creía Leonardo. Lo que te estoy comentando es lo que él realmente creía, ¿no? Y él había estudiado un montón, pues, ¿no? Profesor, está loco, ¿qué ha fumado? ¿Cómo va a decir eso de María Magdalena? Está loco, profe. Bueno, yo nomás te digo, nomás, es como que viene un matemático y te dice 1 = 0 y te lo puede fundamentar. ¿Se puede fundamentar eso o no? Sí se puede fundamentar. Y viene al ser. O sea, a veces pecamos de ese tipo de errores, ¿no? A veces la ignorancia es atrevida, es arrogante. No sabemos, pero creemos que somos sabios. Mínimo, hay que conocer a Da Vinci para poder saber por qué decía esas cosas tan extravagantes, ¿no? Movimiento cultural y artístico literario que comienza en la Edad Media, inspirado en la antigüedad clásica, se denomina el Renacimiento. Profe, Recuerda, el humanismo es literario, el renacimiento es artístico. Humanismo y renacimiento se iniciaron Italia. Italia. en Italia, en Italia. Oh, mi bella Italia. Ahí está. Profe, Entonces, profe. no es característica del humanismo, dímelo. ¿Y Da Vinci también apoyó la teoría de los heliocéntrica o no? La teoría heliocéntrica, Da Vinci ya tiene nociones de escritos griegos. No desarrolla él esa teoría, el que lo va a hacer es Copérnico, pero recordarán ustedes que había ya desde mucho tiempo pensadores que hablaban que la Tierra es esférica, como Tales y Ptolomeo, pensadores griegos, y también del heliocentrismo, ¿ya? Que estaba ahí Hipatía. Hipatía es mi primer amor platónico en la historia, ¿ya? Sí, ella es. Es casi perfecta, casi perfecta. Maestra de Alejandría, astrónoma, matemática, Hipatía.
Lo interesante es que era mujer, pues, ¿no? Ya eso lo hace interesante. ¿Por qué? Bebe, profe. Porque mucha gente cree, pues, que las matemáticas y las ciencias solamente han sido para hombres y no hay mujeres en la historia que han rebasado. Y Hipatia le saca la mugre a un montón de gente. Esta teoría heliocéntrica, ñoñito, a propósito de la pregunta, fue propuesto en el año 1400, mediados del año 1400, por Nicolás Copérnico, pero ¿sabes qué? Hipatia, más de 1000 años atrás, ya había llegado a la misma conclusión. 150 años después viene Johannes Kepler y dice que las órbitas no son circulares. Las órbitas de los planetas no son circulares, sino son elípticas, son como elipses. ¿Ya? Y el Sol no está, no es concéntrico, o sea, no está al centro, sino está a un costadito. Esos son los aportes de Johannes Kepler, apúntalo, ¿ah? La teoría de las órbitas elípticas, Johannes Kepler. Pero esto ya lo había dicho ya Hipatia. O sea, se había adelantado a su tiempo más de 1000 años. ¿Ya? Da Vinci, para volver a su pregunta, también ya lo sabía, pero no desarrolla, no escribe postulados sobre eso. ¿Ya? No es, un ratitito, por favor. Aló, doctora. Ya, bien. Y aquí, ¿cuál sería la respuesta entonces? No es característica del humanismo. ¿Cuál es? La D, ¿no es cierto? Porque ¿cómo va a defender la iglesia musulmana? No tiene nada que ver con la religión. Humanismo y renacimiento fueron impulsados La burguesía. De burguesía. por la burguesía. Muy bien, señorita, excelente. Esa seguridad me encantó. Considerado el príncipe de los humanistas, autor de África, y África no es conocido, pero poemas a laudas. Petrarca. Aló, Petrarca. Asociación Civil Educativa Saco Oliveros. Civil Educativa Saco Oliveros. Educativa Saco Oliveros. Sí. Bueno, dictaba, como estaba ahí trabajando como 10 años, dictaba en varias sedes, pero en donde conocí ahí a este señor fue en San Juan de Miraflores. Ajá, o sede, o puede ponerlo sede Belisario, con B. Sede Belisario. Ujú. Ajá, sí, sí.
custodia. Ya. Chicos, disculpen la interrupción. Lo que pasa es que, bueno, hablando quizás en confianza, no estoy llevando un juicio, ¿no? Y justo la abogada me estaba timbrando, me había dado cuenta y mm, ya me estaba pidiendo alguna información. Ya. A ver, ¿nos quedamos dónde? Ya. Considerado el príncipe Maquiavelo. Ya, canción, la verdad, ¿quién es acá? Francisco de... Ya, muy bien. Miguel Ángel Buonarroti, entre sus obras de pintura se identifica con... Juicio final. Juicio final, muy bien, muy bien, muy bien. El Parnaso, no, el Parnaso Es no de es. Rafael, creo. ¿No? Rafael, claro. La cena es de Vinci. Miguel Ángel. Monje agustino, profesor de la Universidad de Wittenberg, protestó contra la venta de indulgencias. Las 95 Lutero. tesis Lutero. de Wittenberg. Lutero, ¿contra qué se va? Ya, en primer lugar, ¿en qué país es? Alemania. Luxemburgo, Alemania. creo, Luxemburgo. El otro lugar donde surge otra reforma protestante, ya, la reforma protestante no critica a la iglesia. Ya, claro. La reforma protestante no solamente critica, sino genera divisiones de la iglesia. La iglesia luterana en Alemania, ya, que niegan la autoridad del Papa. Todo empezó criticando la corrupción del clero, ¿ya? Contra la corrupción del clero y la mala interpretación de la Biblia. Profesor, ¿y ese qué se cree? ¿Cómo va a decir que el Papa está malinterpretando la Biblia? ¿Qué se cree? Él es teólogo. No es ateo, él es estudioso de la Biblia. Tan estudioso de la Biblia, pero tan estudioso de la Biblia, que fue el que hizo la mejor traducción de la Biblia al alemán que hasta hoy en día se usa. Tan estudioso, pero tan estudioso de la Biblia, que era catedrático y formador de los futuros sacerdotes y obispos en el mismo Roma, a pedido del Papa. O sea, era un conocedor, pues. Y las 95 tesis, ¿sabes qué cosas son? Son 95 ideas que critican la mala práctica de la Iglesia Católica en su tiempo. Uy, pero esto es jugar con fuego, Lutero, ¿eh? Es jugar con fuego. ¿Qué criticaba Lutero? Primero, que eso de vender o comprar el perdón de los pecados es completamente falso. ¿Cómo se llama la compra de la venta o la compra, perdón, del perdón de los pecados? ¿Cómo se llama? Se llama la venta de indulgencias. La venta de indulgencias. ¿Ya? Profesor. También vendieron cargos públicos. Sí, se llaman las simonías. Esto entonces va a ser criticado ya duramente por era criticado duramente por Lutero. También van a criticar, ¿qué cosa? Van a criticar la autoridad del Papa. Él dice, ¿por qué nos confesamos ante otro hombre? ¿En qué momento Jesús ya enseñó, ¿no? O dio la potestad a alguien para liberar de los pecados? Lutero dice, no, el único que puede liberarte de los pecados es Diosito. Confiésate con él, arrepiéntete con él. Él sabe lo que realmente tú has hecho. Y no vas a lograr el perdón de los pecados, ¿no? Orando 10, 100 Ave Marías, Padre Nuestro. No, con tu arrepentimiento sincero, Dios conoce tu alma. Entonces le dicen, ¿cómo otra persona va a quitarte el pecado? Eso es falso.
El Papa no tiene ninguna autoridad. Jesús dejó una comunidad, no dejó una jerarquía. ¿Sabes cuál es la diferencia, no? Una comunidad, pues, de hijos de Dios, no una jerarquía en donde el que está arriba tiene más poder que el que está abajo, que el que está arriba está más cerca de Dios y tiene el poder de interpretar las Sagradas Escrituras. Lutero dice, no, el libre examen, hasta el hombre más humilde, campesino, puede tener la sensibilidad que Dios le ha dado para interpretar las Sagradas Escrituras. Así que a ellos nadie le debe de enseñar. Se llama libre examen eso. ¿Ya? Y por último, dice, ¿por qué tienes que estar adorando a las imágenes y a los santos? ¿Por qué? ¿Por qué una imagen? Bueno, a defensa, yo cuando era catequista pregunté a mi sacerdote de mi barrio y me dijo, Luchito, los católicos no adoramos a las imágenes y a los santos. Ah, no, no lo hacemos. No lo hacemos. No lo hacemos, Luchito. Entonces, ¿qué hacemos? Veneramos. Ah, veneramos. ¿Ya? Ah, gracias. Me fui. Diccionario. Venerar. ¿Qué significa? Emular, tener la vida de alguien como ejemplo. Entonces, eso es lo que dicen los católicos. ¿Ya? Que se tiene la vida ejemplar de estas personas. Sin embargo, sucede algo, jóvenes, que no veneramos. Porque, a ver, los seguidores de Santa Rosa de Lima llevan una vida como Santa Rosa de Lima. Los seguidores de San Francisco de Asís llevan una vida franciscana, desinteresado por lo material y dispuestos a compartir y dar amor y predicar al más necesitado. Eso es la vida ejemplar. ¿Eso hacen? No hacen eso. Seamos honestos. ¿Eso hacen? No. ¿Qué hacen? Yo soy fiel de tal santo. ¿Y qué haces? Al año, su fiestecita, le pides, ¿qué cosa? Que te cumpla un deseo, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Dice Lutero. ¿Qué haces? ¿Por qué le pides un milagro? Diosito nomás hace milagros. Los santos no. Los santos son las personas utilizadas por Dios para hacer su voluntad. ¡Oh! Y es por eso que de aquí vienen todo este grupo de cristianos que se separan de la iglesia y practican, leen la Biblia, practican, ¿no? El ejemplo de Dios, de Jesús, de un modo distinto. De aquí viene esta división, la reforma protestante. ¿Ya? De estas críticas que se hacen. Profesor, pero ¿está bien o está mal? Eso yo lo dejo a ustedes, chicos. ¿Qué parece Juan Hus, no, profe? Ah, Jan Hus fue un antecesor. Ya. Jan Hus es un punto aparte, ñaño. Jan Hus es un punto aparte. Un precursor de la reforma protestante. Pero él tuvo un final muy triste, ¿no? Ajá, Él murió predicaba... en la hoguera, creo, ¿no? Así es, ñaño. Él difundía entre los campesinos, ¿no? La enseñanza de Jesús. Y al ver que no tenían tierras y a ver tierras de los señores feudales que no utilizaban, se fue donde Roma y dijo, pues, ¿por qué no le dan tierras para que las trabajen, paguen impuestos? Eran las tierras del Papa. Y dijeron, no se puede dar. Pero ¿por qué no? ¿No? Si Dios dijo compartir. No, esa no se puede dar. ¿Pero por qué? Si debemos ser despegados de lo material. No se puede dar. ¿Pero por qué? Oye, no se puede. ¿Sabes qué? Ya nos cansaste. Lo excomulgaron. Y lo ordenaron a que lo capturen y lo quemaran vivo. ¡Oh! Quemarlo vivo. ¿Ya? No me creas. Busca. Edicto de Constanza. Escribe. Edicto de Constanza. Busca. ¿Qué pasó? En la orden de detención a Jan Hus y quemarlo vivo. ¿Por qué? Por decir de que Jesús ha enseñado al hombre despegarse de lo material y llevar una vida espiritual con paz y armonía para Dios. Cuando un comerciante le dijo, Jesús, llévame contigo, quiero ir al reino de los cielos, ¿qué le dijo Jesús? Deja todo,
y sígueme. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿O estoy inventando? De verdad estoy inventando. ¿Eh? Eso le dijo Jesús a un comerciante. ¿Ya? Eso le dijo Jesús a un comerciante. Deja todo y sígueme. Y seguidme. Ese es el mensaje. Y Jan Hus le dijo eso al Papa. Oye, papita, ¿no es cierto que si nosotros somos tan creyentes debemos de ser tan más desinteresados por lo material y debemos de ser más espirituales? Y el Papa, excomulgado. Investiga, Edicto de Constanza. Ay, verdad, mis alumnos nuevos me deben estar rodeando. Ya, pero no me creas en realidad, no me creas. Investiga todo lo que te digo. ¿Ya? Profe, en ese entonces gobernaba Carlos V, ¿no? Ah, Carlos I o Carlos V, ¿no? ¿Ya? Un ratito. A ver, esta pregunta, ¿cuál es? Maquiavelo. 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 Muy bien. La respuesta entonces es Maquiavelo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, seguimos. Ya, seguimos entonces. Ah, claro. Exacto, muy bien, ñaño. Lo que dice el profesor, pero los cristianos no católicos también volvieron a hacer lo mismo, claro, eso sí, eso sí. Los cristianos criticaron al catolicismo, ya, pero también muchos de ellos también comenzaron a hacer lo mismo, pues. No que tenían que ser despegados, mira cuántos canales, cuántos templos, cuánta propiedad, cuánta fortuna, hasta en la bolsa de valores tienen ambos, ¿no? ¿No? Y todo eso a base de los diezmos. ¿No? De los diezmos, ¿no? ¿Cuántos cristianos están vendiendo tierrita diciendo que es de Jerusalén? O venden botellitas de agua diciendo que es del río Jordán, ¿no? ¿Cuánta gente mintiendo su plata en para de sufrir? Y te hacen tocar la pantalla para que te curen, dice, de sus enfermedades. ¿Mm? Y tienes que hacer un clic y decir amén si quieres confirmar tu depósito. O sea, no sean malos también, ¿no? ¿No? O sea, también hay que ser justo la crítica para ambos, ¿no? Para ambos. ¿Ya? Ya, si es una religión que te pide plata, ya tú tienes que dudar ya. Tú tienes que dudar ya. ¿No? Espiritual es espiritual, Peñaño. Voluntario es voluntario, ¿no? Ya, es tu cariño, pues. Si alguien te pide plata, ya esto ya está oliendo mal, ya está que se pudre algo. ¿Ya? Ya, Jesús nunca cobró ni un centavo a sus discípulos. ¿Ya? Nunca cobró un centavo a sus discípulos, hasta le lavó los pies, ¿no? O sea, qué gesto de humildad pues tuvo, ¿no? Muy bien. Inicialmente, al estallar la Revolución Francesa, ¿cuál fue la actitud que tomó la burguesía? Vamos a hacer 5 preguntitas sobre la Revolución Francesa, nada más, porque aquí en este material hay como 20, ¿ya? Para avanzar a otros temas. ¿Qué es lo más importante de la Revolución Francesa? Debes de recordar que hay una ideología que se llama la Ilustración, que cuestionó el poder o el gobierno de los monarcas, absolutistas. Esta ilustración fue impulsado por la nueva clase social llamada la burguesía. El máximo representante de la ilustración fue Rousseau, pero también hay otro que se llama Montesquieu, que habla del espíritu de las leyes, división de los poderes. ¿Ya? Y Rousseau, en su obra El contrato social, plantea la soberanía popular. Ahorita vamos a profundizar de esto. También se escribió la enciclopedia, un intento de compilar toda la sabiduría ya del mundo antiguo, literario, científico, filosófico, artístico. Todos esos escritos de Platón, Aristóteles, Sócrates, o sea, muy densos, pasarlos a un lenguaje sencillo, resumido y al alcance de la gente.
Pero hay un problema. Mire el WhatsApp, por favor. ¿Ya? Pero hay un problema. Que la gente, esta enciclopedia constaba de 19 tomos. ¿Quién podía comprar 19 tomos en ese entonces? Comprarse 19 tomos de libros escritos es algo comparado a tener hoy en día un Lamborghini, pues. ¿No? ¿Quién tiene un Lamborghini? Te estoy hablando de un auto, no de tu helado, ¿ah? Ya, algo así, pues. Ya, algo así. Tener esas 19 tomos era un lujazo, pues. ¿Ya? Entonces no estaba al alcance de todos. ¿Ya? No estaba al alcance de todos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Vamos a ver. Ya. Luego, el gobernante era Luis XVI con su esposa María Antonieta de Austria. Quiso evitar ya las protestas, el malestar, ya todo eso, ¿no? Ya, y luego el avance de las protestas sociales se hizo sentir con la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se puso fin a la esclavitud, y luego la primera Constitución. El rey, ya, de algún modo arrinconado por estas protestas, tuvo que aceptar, pero su estrategia era hacer que Austria, el país vecino, lo invada para que restablezca el orden. El pueblo ya se había dividido en la clase de la burguesía llamada los girondinos y el pueblo obrero campesino que se llaman los jacobinos. Aquí aparecen el término de partido de derecha y partido de izquierda. A los girondinos se le conoce con el nombre de derecha y a los jacobinos con el nombre de izquierda. Macho, está mal mi tablet, ¿no? ¿Qué es eso, Garabato? ¿Pero qué es eso? Así es. ¿Escuchaste la parte que dije que está mal mi tablet? Sí, ¿no? Ahí está fallando. Ahí está, ahora sí. De repente la batea de nuevo. Ya, ahí está. Los partidos de derecha que está representado por la gran burguesía, o sea, los grandes empresarios, ¿ya? Y la pequeña burguesía, obreros y campesinos. O sea, pequeños empresarios, negociantes, comerciantes, obreros y campesinos. Aquí están, estos se llaman los jacobinos. Los jacobinos. Y estos son los girondinos. Los girondinos. ¿Está bien? ¿Qué era lo que querían los girondinos? Los girondinos, ¿ya? Los girondinos van a querer llegar al poder. O sea, la gran burguesía, ellos no quieren la igualdad de la población. ¿Qué es eso? No quieren esas cosas. Ellos quieren gobernar. ¿Ya? Ya, ellos quieren gobernar. Explícale a la abogada, dile lo que hay, por favor, estoy ahorita en clase. Los fans. Llámale ahorita, por favor. Ya, discúlpeme. Ya, entonces, cuando votan al rey, habían dos ideales, pues. El ideal de la libertad, de la igualdad, que ellos lo tenían, y ellos tenían el ideal del poder. Ellos querían llegar al poder. Como los nobles gobernaban solitos, entonces lo que ellos van a querer, ¿qué cosa es? Que gobiernen con ellos. ¿Y qué quería el pueblo? Quería que haya verdaderamente igualdad, pues. Quería que haya verdaderamente derechos para la gente. Estos entonces quieren poder, ellos quieren otra cosa. Como ellos quieren cambios radicales, a esto se le llama reformistas. Reformistas. Y a ellos que querían cambios radicales, se le llama sencillamente así,
Y acá viene la comprensión del término radical. Radical no significa que van a venir y matar a todos. Radical significa que quieren cambios de raíz. O sea, acabar con esta forma de Estado. Estos que se sentaron a la derecha se van a llamar, ya, girondinos, partidos de derecha, y estos que se van a llamar a la izquierda se va a llamar, ya, partidos de izquierda o jacobinos. De ahí vienen estos conceptos que utilizamos hoy en día. Ya, derecha o izquierda. ¿Quiénes son malos? ¿Quiénes son buenos? La izquierda es mala, la derecha es mala. Bueno, solamente les puedo decir que eso dependerá de en qué lugar te quieres ubicar tú. Si estamos hablando de un estado como Suiza, Suecia, ya, en donde las cosas están yendo bien, pues, ¿no? Entonces, querer un cambio radical, pues es una locura, ¿sí o no? Entonces, creer que las cosas deben de cambiar en parte es lo más apropiado. Pero si estás en un país donde estás hasta las patas y consideras que más que un cambio parcial necesita un cambio de toda la organización del Estado, pedir un cambio radical no te hace malo. Es producto de tu análisis. Si para ti el país está tan mal como para solamente hacer una reforma parcial, pues de derecha está bien. Si tú consideras que todo debe de cambiarse, postura de izquierda es otra opción. Pero ¿por qué estamos divididos los países? Porque nunca van a representarse los mismos intereses. Francia te lo enseña. Los grandes banqueros, comerciantes y empresarios del mundo no van a estar de acuerdo con los pequeños empresarios, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que están importando productos del Asia, politos que te lo compran ellos a 2 soles, y tu polito que tú lo sacas a 20 soles, tú eres su competencia, pues. Los grandes empresarios con los pequeños empresarios nunca van a ir de la mano. Por eso es que el Estado, un pequeño empresario, comete una falta, sanción, clausura. Las grandes mineras, Movistar ha sido perdonado por más de $200.000. El Tribunal Constitucional le acaba de liberar de una tasa de impuestos. Imagínate, $200.000. Un chiste nomás. Entonces, eso dependerá de cómo está organizado el Estado. ¿Cómo está organizado el Estado? ¿Ya? Muy bien. Ya, respondemos entonces esto. ¿Qué quería al inicio la burguesía? Solamente lugar en el Parlamento, voz, voto. En la Asamblea Constituyente, ¿qué hicieron? Pidieron para hacer una constitución, esto es Asamblea Constituyente, para hacer una constitución, hicieron declaración de los derechos del hombre ciudadano. ¿Con qué finalidad, profesor? Con la finalidad de que se anule la esclavitud, la servidumbre
y se establezca la igualdad. Oye, pero acá, a ver, se abolió la esclavitud en esta declaración también. Se proclamó la República con la Asamblea Constituyente. No, esto no. La A y la B, perdónenme, la A y la B. ¿Ya? La A y la B. Pregunta 20. La Convención Nacional de Francia de 1792 al 95 realizó la siguiente obra. Convención Nacional. Esto es el inicio de la República. El líder de la República fue Robespierre. ¿Ya? ¿Qué hizo? Proclamó la primera república en Francia, sí. Juzgó a Luis XVI y lo decapita con la guillotina. Dividió Francia en departamentos y dio la educación. Todas son correctas. ¿Ya? Muy bien. Esta sí es un clásico de examen de admisión. Primera acción armada que desató la Revolución Francesa. ¿Cómo se llama? La toma de la Bastilla. Con eso se marca el inicio de la Revolución Francesa. ¿Ya? Correcto. Una de las cartas magnas, o sea, de la Constitución. Acá llegaron al poder los jacobinos. Y los jacobinos tenían un líder, un personaje llamado Robespierre. Ya, los jacobinos, ya de Robespierre. ¿Ya? Él va a plantear el sufragio universal. ¿Qué significa sufragio universal? Que toda la población tiene el derecho a votar. Tiene el derecho a votar. ¿Ya? Este Robespierre, su gobierno comenzó ¿a qué? Comenzó a declararle la guerra a la nobleza y al clero. Y acá hay un concepto que ustedes tienen que saber, aunque es complejo también, que la gente, por ejemplo, en esta coyuntura que vivimos, considera que un cambio de gobierno ya va a caerse en todo el país. No, va a venir un periodo de fuertes tensiones. De repente ni medio año durará y lo callarán, lo comprarán o lo votarán a este personaje, ¿no? A Robespierre, cuando llega al poder y mata al rey, también pasó lo mismo. Y aquí viene la otra cara de las grandes transformaciones, la parte dolorosa y costosa que no le gusta hablar y aceptar a la gente. Es que la nobleza le hizo la guerra a Robespierre por sacar y matar al rey. Y Robespierre tenía dos caminos. ¿Ya? Irse a su casa derrotado porque la nobleza lo está votando, está contraatacando, o declararle la guerra a la nobleza. ¿Por qué en las revoluciones se producen guerras? Sería una pregunta interesante. Porque ninguna clase social que controla el Estado dice, ay, mira, el pueblo se ha levantado, tienen un nuevo líder, me voy a mi casa, chao. No. Sus inversiones millonarias están en juego. No. Tienen que impedirlo. Y entonces Robespierre aplicó la guillotinar a todos los que se oponían a la revolución. A este periodo la burguesía le llamó la época del terror. ¡Ah! Terrorismo, profesor. Sí, pues Robespierre aplicó terrorismo. Ya sabes tú que terrorismo no es una ideología. Terrorismo es un método de generar terror para hacer un fin. Sendero Luminoso, MRT aplicó el terror. Sí, aplicó el terror porque querían llegar al poder, transformar el Estado, bla, bla. Aplicó el terrorismo. Pero Hitler también aplicó el terrorismo matando a judíos. Estados Unidos, cuando arrojó las bombas en Hiroshima y Nagasaki, para que todo el mundo viera el poder que tiene. A Japón, cuando ya había perdido la guerra, ¿cómo se llama eso? Terrorismo también. Hay terrorismo de Estado, claro. Y cuando estos musulmanes se ponen un chaleco, pues, con dinamita y se vuelan, también están aplicando terrorismo. Y cuando oyen... ¡Casito, suelta el plato! Y cuando
Y cuando hoy en día, gracias Romina por la bulla, y cuando hoy en día se crean pandemias para vender medicamentos, también es terrorismo. ¿Ya? Así es que, ya, a mí no me gusta negar esta cosa, o sea, el terrorismo está de distintas formas. Te lo estoy definiendo antropológicamente, sociológicamente, ¿no? Ya, obviamente, pues un periodista que sale a hablar cualquier estupidez, ¿no? A veces ni formación tienen, confunden muchas veces estos términos, ¿no? Hay que decir las cosas con todas sus letras, ¿no? ¿Sendero Luminoso aplicó terrorismo? Sí, pues sí aplicó. Coches bombas, ¿no? Asesinatos, terrorismo. Pero ¿por qué solamente satanizan a estos que los únicos que lo han aplicado? Satanicémoslo a todos, pues. ¿No sería más justo? Ay, no, porque ahí vamos a chocar con los intereses de los que gobiernan, pues. Entonces, Robespierre aplicó el terror para mantenerse el poder. ¿Era bueno o malo? Un historiador, Bloch, dice, no es ni bueno ni malo, era necesario para quedarse en el poder. Si no, nunca hubiera habido Revolución Francesa. Interesante punto de vista. ¿Cómo se llama ese periodo? Ya se llamó la Convención Nacional. ¿Ya? Y le va a dar sufragio. Principal representante de la Ilustración, ¿quién es? La E, El profesor. principal representante, la E, muy bien, la E, excelente, la E. Ya, Rousseau. El gobierno de terror de Robespierre llegaría a su fin con, ¿cuándo acaba Robespierre? Con un golpe de Estado que se llama la reacción termidoriana. Ya esta pregunta es un poco rebuscada, pero esta de acá sí me interesa más. El 18 de Brumario es el golpe de Napoleón. O sea, entre Robespierre y Napoleón, para algún examen de admisión, Napoleón es más importante, más atractivo. ¿Ya? Golpe de Napoleón. ¿Ya? Golpe de Napoleón, 18 de mayo. Ya, el directorio, ya acá hay varias preguntas de la Revolución Francesa que no son tan importantes. Quiero pasar al siguiente capítulo. Ah, ya, esta sí. El Congreso de Viena, importantísimo, Congreso de Viena. ¿Por qué es importante? Porque cuando cae Napoleón, ¿sabes cuándo cae Napoleón, no? Napoleón llega a su fin, ya, llega a su fin en la batalla de Waterloo. Por eso, son de broma, decimos que Napoleón se cayó en el Water. ¿Ya? Napoleón cayó en el Water. En el Waterloo. El nombre de la batalla final. ¿Y en dónde lo van a encerrar a Napoleón? A la isla de Santa Elena. Santa Elena. Profe, pero eso no fue su primera detención de Napoleón. No, fue antes. A ver, hay batallas de Napoleón importantes. Sí. ¿Quieres saber? La batalla de Austerlitz. La batalla, la campaña en Rusia. La batalla, este es el símbolo de batalla, tijerita. 2 espadas. De Leipzig. Esta fue considerado como la batalla modelo de Napoleón. Su genialidad de Napoleón militar lo demostró aquí. Pero la brutalidad de Napoleón lo demostró en Rusia. Se metió a hacer la guerra en pleno, a pocos días del invierno. Y los rusos aplicaron la táctica de la tierra arrasada. Le dejaban entrar, destruían todo. Avanzaban más, destruían todo. Retrocedían los rusos. Hasta que luego pues no tenían ni comida, ni agua, ni dónde pasar la noche y les agarra el invierno. ¿Ya? Acabaron con el 70% de todo el ejército de Napoleón. ¿Ya? Esa táctica de tierra arrasada fue genial también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando ya esto es, ¿no? Y Leipzig es la primera caída de Napoleón. Luego lo encierran en la isla del Elba, se produce el gobierno de los 100 días de Napoleón, retorna y luego lo vencen definitivamente ahí, en la batalla de Waterloo. Y se firmó el Congreso de Viena,
¿Para qué? Para restablecer la monarquía en Francia y devolver los territorios. Respuesta, la E, restablecer monarquías. ¿Ya? A ver. Ya, acá hay muchas respuestas, muchas preguntas de la Revolución Francesa. Muchos datos que no les va a venir. Esta de acá puede ser. En la Revolución Francesa surgió el denominado gobierno de terror, implantado por... La La A, Robespierre. Gracias, Jessica. Ya. 32. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad corresponden a... Ese es tipo 1, pues tipo 1. Corresponden a la Revolución Francesa, la Ilustración. El sustento ideológico que dio impulso a la Revolución Francesa fue... ¿Cuál fue? La A. La A, ¿no es cierto? La Ilustración. ¿Durante qué periodo de la Revolución Francesa se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano? Ah, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. ¿Ya? A ver. Ya. Esto es como para que ustedes lo puedan hacer, ¿ya? De lo que hemos explicado pueden hacer lo que estamos salteando. Ya, primera revolución industrial. La primera y la segunda son importantes. La primera revolución industrial utilizó como energía el carbón y el vapor de agua. ¿Ya? El carbón y el vapor de agua. La segunda, profesor, el petróleo y la electricidad. Es la segunda revolución industrial. Principales fuentes de energía de la segunda. Mira, acá está. ¿Cuál es? ¿Qué letra es? Dime. La E. La E. La E, ¿no es cierto? La E. La E. La conferencia de Berlín es una reunión bien importante, tan importante que las potencias de Europa se van a reunir para repartirse África. Parecía más o menos una pizza eso, ¿no? África parecía una pizza. Cada uno agarraba su tajada. ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta? Gracias. La C. Resolver los desacuerdos sobre la expansión colonial de África. Inglaterra se inicia la revolución industrial porque existían las condiciones favorables. ¿Cuál es el principal factor para que haya una revolución? La respuesta sería que la burguesía esté en el poder. ¿Por qué en nuestro país nunca nos hemos industrializado, teniendo todo, profesor? ¿Sabes por qué? Uy, y esto sí tiene que ver contigo. Futuro ingeniero, Inge, ¿por qué no somos un país industrializado? Para que haya una industria, tiene que haber una buena clase dominante en un país que tome el poder y genere el aprovechamiento de sus recursos. En todos los países del mundo que se han industrializado han tenido la misma fórmula, ¿no? Una nueva clase social, la burguesía toma el poder por medio de una revolución, inicia la industrialización. Los recursos para el país primero, proteger su economía y empezar a exportar. Profe, no le creo. Primero, Inglaterra, revolución liberal de 1688, la revolución gloriosa. Burguesía llega al poder. Estados Unidos, la guerra de secesión. Burgueses contra feudales, ganan los burgueses. Estados Unidos se industrializa. Alemania, la unificación alemana. La burguesía de Austria vota a los de Prusia, unifican una potencia. El caso peruano, nunca hubo una industrialización porque nunca hubo una clase social desde el inicio de la República que quiere industrializarse. Revisa la historia, los primeros gobernantes, soldados, generales, ¿ya? Que lo único que querían era plata, pues. Nadie dijo, oye, tenemos guano, pues hay que hacer industria. Nadie dijo, tenemos caña, caucho, hay que hacer industria. Nadie dijo eso. Tenemos harina de pescado, el boom. Hemos tenido un montón de oportunidades para hacer potencia. ¿Por qué no lo hemos ido? No sabemos. Porque los peruanos No sabemos aprovechar. no sabemos, todos nosotros no sabemos.
¿Tú crees que el campesino, el obrero, no sabe aprovechar? Es por eso. Aquí hay que ver la responsabilidad, amigo Olmedo, de los que tienen la conducción del país. Los que conducen el país. El presidente es un representante de la clase dominante del país. Bueno, tenemos muy poco tiempo para poder profundizar en esto, pero los chicos ya del ciclo pasado saben cuál es la diferencia entre un gobierno y un Estado. Nosotros vemos a los corruptos gobernantes, pero no vemos a los dueños del Estado. ¿Quién es el dueño del Estado? Las clases dominantes. Desde el inicio de la República, la clase dominante se ha querido hacer rica solamente siendo intermediarios de la venta de nuestros productos. Ay, profesor, ¿cómo dice eso? La era del guano, pues, ñaño. ¿Quién vendía el guano? Los mismos ingleses. ¿A quiénes vendían? A los ingleses. Y el peruano mirando, pues, mirando. ¿Ah? Salitre, caucho, azúcar. El Perú mirando. ¿Ya? ¿Qué hacía entonces los demás países? Lo que deben hacer, ¿sabes qué cosa es? ¿Qué hizo Estados Unidos? Mantiene sus reservas de petróleo. Comienza a industrializarse. ¿Ya? Sus recursos estratégicos, eso es lo que todo país hace. Y acá si alguien dice eso le llaman terrorista, eso es lo peor de todo. ¿No? Catalogan de terrorismo eso. ¿Cómo hace terrorismo, pues, o sea, semejante ignorancia? Ningún país es tan estúpido de vender sus recursos estratégicos. ¿Quién tiene que tenerlos controlados? El mismo Estado, pues. A no ser que quiera ser toda la vida vendedor de materia prima, materia prima, materia prima. Tú vendes el algodón, ellos fabrican el polo y tú lo compras después. Tú vendes los metales, ellos fabrican la tecnología y luego tú lo compras. ¿Ese es nuestro lugar en el mundo? Bueno, la revolución industrial te enseña de que solamente las clases dominantes que han logrado industrializarse son aquellas que han fortalecido sus estados. Simplemente eso. ¿Ya? Inglaterra premiaba a sus inventores. Le daban su derecho de inventos, ya, su derecho de patente de por vida. De por vida. Les financiaban. En Inglaterra. Tú sabes, ¿no? Matemático, Isaac Newton, ¿qué cosa le dieron? El primer concurso de matemática, ¿cuál fue? Hallar una fórmula que consistía en la relación del peso de un barco, la masa de un barco, la velocidad, el ángulo de giro, ¿no? Y la distancia. Porque los barcos que venían a Inglaterra se paraban tumbando. Hoy en día Estados Unidos le dio en dos ocasiones más de $300,000 a la empresa químico farmacéutico, ¿no? La Pfizer, ¿ya? Para que pueda culminar sus investigaciones. Le regaló ese dinero. Y nosotros hemos comprado esos medicamentos que ni siquiera fueron aceptados por la OMS. Y ya habíamos comprado nosotros. Y al investigador peruano que fabricó la vacuna peruana, Manolo Fernández, ¿sabes cuántos miles de dólares le han dado? Nada, ni un sol, lo han reprimido, lo han silenciado, ni siquiera le dan un lugar en el canal de televisión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ahí tenemos también ingenieros. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, mi derecho de patente lo dejo libre. Quiere decir que todo el mundo puede copiar. Lo voy a dejar gratis para salvar a nuestro país. Y a los gobernantes le importa un carajo eso. ¿Cuánto ha recibido ese profesional? Nada. Es que le faltaban investigaciones. ¿Y por qué han comprado ya la vacuna del Pfizer? Si ni siquiera tenía reconocimiento de la OMS. Por el negocio de las grandes empresas químico-farmacéuticas. Entonces, no te esmeres por inventar grandes cosas,
cuando vas a tener un país que lo único que le interesa es hacerse rico intermediando la venta de sus recursos, de sus productos. Les comentaba a los chicos del ciclo pasado, tenía una amiga que trabajaba en la biblioteca de la UNI, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, la UNI, y ella decía, hay una sala de lectura donde están los libros comerciales para estudiar y hay una sala de tesis. Y en la sala de tesis venían puros extranjeros. Todos los días venían extranjeros. Y ella, como sabía inglés, ¿no? Los extranjeros siempre, ¿no? Amablemente le trataban, conversaban. Todos los días venían. ¿Sabes a qué? A llevarse todas las tesis peruanas. Todas las tesis. Llevárselos al extranjero y allá publicarlos como si fueran sus investigaciones. Estos estudios, centros de estudios, de investigación, de ciencia en el mundo, ¿sabes qué hacen? Se van a países tercermundistas como el nuestro para buscar sus aportes, sus estudios de plantas medicinales, sus estudios de uso de energía alternativa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y financian solamente sus viajes, rescatan todo, se lo llevan y lo publican como si fueran sus estudios. Eso es lo que pasa en nuestro país. ¿No? Estamos feos, estamos jodidos. Así estamos jodidos. ¿No? Así estamos jodidos. Y sigues pensando que continuar con esto está bien, es lo mejor. Profesor, pero entonces usted está a favor de Castillo. ¿Qué va a estar a favor de ese, pues, que un día se despertó y estaba en la segunda vuelta? Ni siquiera se lo había imaginado. Si se hubiera imaginado que él iba a ser presidente, se hubiera preparado, hubiera llevado clases de oratoria, hubiera aprendido economía, ¿no? Es improvisado, es improvisado. No sabe nada. Ya, pero, no, tampoco no que no sabe nada, pues es profesor, ¿no? También que humildemente pues es profesor, pero también sabe algunas cosas, ¿no? Pero deben entender algunas cosas ustedes también. Hay cosas que plantea ese señor que a mí me parece válido. Cambiar la constitución, cambiar el modelo económico, recontra necesario. Se debería de hacer eso. Yo dudo mucho que lo logre hacer. Porque los poderes y la corrupción en nuestro país es tan fuerte, ¿no? Que bloquean nomás la economía, generan, alzan y se lo tumban a ese presidente. O le hacen un golpe de Estado desde el ejército, o desde todos los medios de comunicación, le hacen la guerra y van a esperar al primer error para tumbarse. Te acordarás. Te acordarás. La corrupción en un país no sale así nomás, ¿no? Pero él no sabe nada. ¿Y tú crees que Fujimori sabía sobre luchas antisubversivas? Sí, es un ingeniero agrónomo. ¿Acaso ido al ejército? ¿Ha llevado estudios de contrasubversiones? ¿No? Para eso hacen los técnicos, jóvenes. Para un buen gobierno, ¿sabes qué se necesita? Conocimiento, voluntad, ¿no? Y tener bien claro los intereses a los cuales uno va a representar. Si tienes los tres, serás un gran líder, pues. ¿Ya? Pero si tienes un gran conocimiento, eres un gran profesional, muy culto, mira, pues ahí tenemos a Sagasti. Querían a alguien con títulos, con una talla internacional. Ahí tenemos a Sagasti, pues. Querías títulos, mira, ahí tienes títulos para que regale todavía. Posgrados en el extranjero para que regale. ¿Quién te ha dicho que eso hace un buen presidente? Eso es la apariencia, ñaños. La apariencia. ¿Ya? La apariencia. Hay muchas cosas por interpretar todavía en nuestro país, ¿no? De lo que debe pasar o debe de cambiar, ¿no? El panorama todavía está bastante crítico, ¿no? Y peor aún, pues viendo a una banda delincuencial que quiere regresar al poder, ¿no? Yo sé que lógicamente que muchas de las cosas que va a hacer Castillo no los va a poder concretar, pero tienen que desestabilizar esta banda, ¿no? Criminal, ¿eh? Si no, el Perú va a estar más jodido todavía, ¿no? Y vamos a esperar terminar como Chile todavía, ¿no? Que llevan más de 15 años de huelgas, de protestas contra ese modelo similar al Perú, porque ahí se aplicó primero ese modelo, el neoliberalismo, luego aquí. Ahí se aplicó con Pinochet, aquí se aplicó con Fujimori.
Ahí se aplicó en el 73, aquí se aplicó en el 90, 17 años después. Ese modelo en Chile ya colapsó. Ese modelo en el Perú ya colapsó también. Cuídense mucho, nos vemos, jovencitos. Hasta la próxima. Arriba, Chao, chao. profe. Chao, chao.